El bar de cobre brillaba como un farol en la noche fría de Ronda. La lluvia resbalaba por las ventanas empañadas, mientras dentro el murmullo de voces se mezclaba con el tintinear de vasos. Era viernes y los vecinos se reunían, como siempre, para olvidar por unas horas los problemas del campo y las cuentas atrasadas. Detrás de la barra, Clara Velasco se movía con precisión silenciosa. Servía copas, limpiaba vasos y respondía con sonrisas medidas, como quien lleva años perfeccionando el arte de no llamar la atención. Nadie sospechaba que la mujer del moño apretado y mirada tranquila había pertenecido a una unidad de inteligencia naval, que en otro tiempo había visto más muerte de la que cualquier persona debería soportar. 7 años llevaba en ese pueblo blanco de la serranía, y su anonimato era tan perfecto como el pulido de la madera bajo sus manos. Los parroquianos la querían, la respetaban, pero no la conocían. Sabían que había llegado una tarde de verano, que compró el bar del viejo Antonio y que desde entonces no había fallado un solo día de trabajo. Para todos, Clara era una mujer que había encontrado en la rutina una forma de vivir sin ruido. Para ella era una forma de esconderse. En la esquina más cercana a la chimenea, el alcalde contaba por 5ª vez su historia de pesca. En la barra, 2 camioneros discutían sobre el último partido del Betis. Y en el fondo, la anciana Matilde, con su gin tonic semanal, observaba todo con los ojos curiosos de quien sabe más de lo que aparenta. Clara escuchaba fragmentos de conversaciones mientras servía, hasta que una frase detuvo, por un segundo, el movimiento de su mano. «Dicen que hay maniobras del ejército en el campo de tiro de Viator», comentó uno de los jóvenes. «Sí, y esta mañana vi a unos tipos por la carretera de Almería». «Militares, seguro», respondió otro. «Creo que algunos se alojan aquí cerca», añadió un tercero. Clara siguió limpiando el vaso como si nada, pero un destello fugaz cruzó su mirada. Solo Matilde lo notó, aunque no dijo palabra. Minutos después, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo. El guardia civil del pueblo, el sargento Román, entró sacudiéndose el agua del abrigo. Saludó con un gesto y se sentó frente a la barra. «Lo de siempre», pidió. Clara ya le servía el café solo con una gota de brandy. «¿Semana tranquila?», preguntó. «Hasta hoy han venido unos hombres haciendo preguntas sobre ti, Clara. Decían ser del Ministerio de Defensa». «¿Sobre mí?», repitió sin levantar la vista. «Querían saber desde cuándo vives aquí, de dónde venías. Les dije lo que sabemos todos, poco o nada». «Gracias», dijo ella, serena. Román la observó un momento. «No quiero entrometerme, pero si hay algo que debamos saber, este pueblo es pequeño. Nos cuidamos unos a otros». «Lo sé», respondió ella, «y por eso no dejaré que nada les ocurra». No pudieron continuar, la puerta volvió a abrirse, y 4 hombres entraron dejando atrás el rumor de la lluvia. No llevaban uniforme, pero sus movimientos tenían algo inconfundible. Coordinación, vigilancia, entrenamiento. El murmullo del bar se apagó poco a poco. Los desconocidos ocuparon una mesa al fondo, y el más alto, moreno, con mirada severa, escaneó la sala antes de fijar los ojos en Clara. Solo un segundo, pero fue suficiente para que el pasado, cuidadosamente enterrado, se agitara de nuevo. Ella desvió la mirada, fingiendo buscar una botella. Román notó la tensión, aunque no entendió la causa. Cuando se acercó para ofrecerles cerveza, el líder del grupo la observó con extraña intensidad. «¿Nos conocemos?», preguntó. «Tengo una de esas caras», contestó ella, y sonrió con amabilidad profesional. Él asintió despacio, sin apartar la vista. «Operación Lucerna», susurró casi sin voz. Clara se quedó inmóvil un instante. Nadie más oyó esas 2 palabras, pero en su mente estallaron como un disparo. 7 años intentando olvidar, y bastó una frase para que todo regresara. La noche en el puerto de Trípoli,
el olor del gasóleo, los gritos en la radio, el fuego. El reloj del bar marcaba las 11. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro, Clara sirvió otra ronda y fingió normalidad, pero ya nada era igual. Sabía que aquello no era casualidad, que el pasado había vuelto a encontrarla, y que antes del amanecer su vida volvería a cambiar. La noche había caído por completo sobre Rhonda, envolviendo las callejuelas adoquinadas en un silencio interrumpido solo por el repicar de la lluvia. Dentro del bar, el ambiente era denso, cargado de preguntas no formuladas. Clara se movía con la misma eficiencia de siempre, pero sus sentidos estaban agudizados. Cada palabra, cada gesto de los recién llegados era analizado en fracciones de segundo, especialmente del hombre que había pronunciado Operación Lucerna. Sabía que no lo había dicho por error. Estaba comprobando algo, midiendo su reacción. Román, sentado en la barra, alternaba sorbos de café con miradas discretas hacia la mesa del fondo. Algo no cuadraba. Y no solo en la actitud de Clara. Aquellos hombres tenían la postura de soldados veteranos, y no del tipo común. Clara lo sabía también. Reconocía el lenguaje corporal, la manera en que cubrían ángulos sin parecerlo, cómo uno de ellos evitaba los reflejos de los espejos y otro mantenía una mano siempre cerca del cinturón. Y entonces entendió. Eran unidades especiales, del tipo que solo se activaba cuando algo grande estaba en juego. Desvió su atención a la barra, donde Matilde la miraba fijamente. «Están aquí por ti, ¿verdad?», preguntó la anciana sin rodeos. Clara no respondió de inmediato. Matilde no buscaba respuestas, solo ofrecía compañía en el umbral del caos. «Todavía no sé si vienen como amigos o como cazasombras», dijo finalmente Clara, bajando la voz. Matilde asintió, su mirada firme. «Entonces más vale que descubras rápido quiénes son». En ese momento, el más joven de los hombres se levantó y se dirigió al baño, pasando cerca de un parroquiano ebrio que tropezó con él accidentalmente. El militar lo sostuvo con firmeza, pero sin violencia. Sin embargo, algo en el gesto reveló tensión. Clara se adelantó con rapidez sorprendente. «Invitación de la casa, caballeros», anunció colocando 4 cervezas en su mesa. «Por la hospitalidad rondeña», añadió con una sonrisa. El líder levantó la mirada. Su expresión había cambiado. Ya no había duda, la reconocía. «Clara Velasco no es tu nombre real», dijo en voz baja. «¿Y el tuyo lo es?», replicó ella, sin perder el aplomo. «Teniente comandante Sergio Collado. Antes, en la Marina. Ahora, nada oficialmente. Buscamos a una mujer que desapareció tras la operación más sucia que recuerde nuestra historia reciente. Una mujer que debía estar muerta. Quizá murió», dijo Clara. «Y lo que ves es lo que quedó». Sergio asintió lentamente. No estaba allí para detenerla, al menos no todavía. «Escucha, Clara, o como te llames, lo que ocurrió en Trípoli no se quedó enterrado. El protocolo se ha reactivado, y si lo han hecho, tú estás en su lista, yo también. Somos los últimos. ¿Cómo me encontraron?», preguntó con frialdad. «Rastros digitales, errores mínimos, pero suficientes». Alguien supo mirar donde nadie más lo hacía. ¿Quién está detrás? ¿Defensa? ¿Inteligencia? Más arriba, más oscuro, algunos aún con placas, otros con cheques que vienen de paraísos fiscales. Clara respiró hondo. Las piezas encajaban. Su paz había sido una ilusión sostenida con hilos frágiles. Su instinto le decía que aún tenía horas, no días. «¿Cuántos saben que estoy viva?», preguntó. «Tú, yo y un hombre más. Uno que no pregunta, solo ejecuta, y ya está en camino». Antes de que pudiera responder, la puerta del bar se abrió por tercera vez esa noche. Un vehículo negro, con cristales tintados, acababa de aparcar frente a la entrada, y 2 figuras descendieron. Clara lo supo al instante. No eran clientes. No venían a beber. Venían a cerrar cuentas pendientes.
Matilde fue la primera en levantarse. «Voy a casa», anunció con voz firme, y mirando a Clara añadió, «pero mañana espero encontrar esto abierto. No dejes que te borren, muchacha. Ya no». El resto de los clientes captó el mensaje. Uno a uno comenzaron a marcharse, con despedidas nerviosas, sin mirar atrás. En cuestión de minutos, solo quedaron Román, los 4 hombres de Callado y Clara tras la barra. La noche estaba a punto de estallar. Los faroles de la calle apenas bastaban para iluminar el adoquinado mojado cuando los 2 hombres entraron al bar. No vestían uniforme, pero sus trajes oscuros, sus orejas con auriculares discretos y la forma en que observaban el entorno gritaban una sola cosa: operativos del Estado, o peor aún, agentes fuera del sistema. Clara se irguió detrás de la barra. Su postura cambió imperceptiblemente. El peso distribuido en ambas piernas, los ojos calculando salidas, objetos útiles, distancias. La máscara de la tabernera desapareció poco a poco. Uno de los recién llegados, alto, de cabello plateado cuidadosamente peinado, se adelantó. Llevaba debajo del abrigo un chaleco táctico apenas disimulado. Su mirada era fría, y al hablar su tono fue afablemente venenoso. «Clara Velasco, o deberíamos decir, comandante Alicia Bernal, qué sorpresa más grata encontrarte viva. Pensábamos que la operación en Trípoli te había consumido junto al resto del equipo». Muchos lo pensaron. «Algunos, porque así convenía», respondió Clara sin titubear. Román se puso en pie desde su rincón, una mano cerca del arma reglamentaria. «Este es mi pueblo y mi jurisdicción. Si hay algo que discutir, se hace con una orden judicial en mano». «Esto supera con creces su autoridad, sargento», intervino el otro agente. «No si se hace dentro de mi bar», cortó Clara, con una voz firme que hizo girar la cabeza a los presentes. «Esta gente no está aquí para cumplir la ley. Están aquí para silenciarla», añadió Callado, de pie junto a sus hombres, ya todos alertas. El agente del cabello gris esbozó una sonrisa sin alegría. «El protocolo Prometeo está activo, comandante. ¿Sabes lo que eso significa? No puedes detenerlo». «No pretendo detenerlo», dijo Clara mientras sacaba lentamente una pequeña memoria USB de un compartimento oculto bajo la barra. «Solo necesito asegurarme de que, si algo me ocurre, el mundo entero sabrá qué hicieron ustedes». «Estás faroleando», espetó el agente. 27 medios de comunicación, una cuenta de respaldo, un temporizador que se reinicia cada domingo desde hace 7 años. ¿De verdad quieres comprobar si miento?» Los hombres intercambiaron una mirada fugaz. Por primera vez, una grieta de duda se asomó en su expresión. Callado aprovechó el momento. «Hay una forma de salir de esto sin más sangre. Entréganos los nombres, la red, el objetivo. Quizás podamos protegerte». «¿Protegerme tú?» «Después de 7 años escondida mientras borraban a todos los que sabían algo», Clara negó lentamente. «No confío en nadie más que en los hechos. Y los hechos están a salvo, aunque yo no lo esté». Los hombres tensaron el cuerpo. Los dedos se movieron hacia sus armas. Fue el instante más peligroso de la noche. Clara alzó la voz. «Román, ahora». Con una rapidez sorprendente, el sargento apagó las luces del bar. Unos segundos de oscuridad total bastaron. Cuando se encendió una luz de emergencia, los agentes estaban desarmados, uno de ellos sometido por Callado, el otro apuntado por uno de sus hombres. Clara mantenía firme su mirada, aunque sus manos temblaban levemente tras el mostrador. «¿Por qué no los matamos aquí mismo?», preguntó uno de los marinos. «Porque no somos como ellos», respondió Clara, «y porque aún los necesitamos para llegar a quienes están por encima». La tensión no desapareció. El peligro seguía allí, latente. Pero por primera vez Clara tomó la delantera. Se acercó a los agentes esposados y les habló con voz baja pero cortante.
Decida, Varela, que no estoy muerta, que he dejado de huir, que pienso terminar lo que empecé y que ya no estoy sola. Mientras los hombres eran escoltados fuera por Román, Clara se apoyó en la barra por un momento. Respiró hondo. Luego se dirigió a Callado. Necesito saberlo todo. ¿Qué descubrieron? ¿Por qué reactivaron el protocolo? ¿Cuántos quedan? Y sobre todo, ¿qué esperan hacer ahora? Entonces prepárate, dijo él. Lo que viene no es una operación, es una guerra encubierta, y acabas de volver al frente. La lluvia cesaba lentamente, pero dentro del bar el verdadero temporal apenas comenzaba. La madrugada se asentó con un silencio espeso sobre Ronda. El bar, cerrado por fuera, vibraba con una energía tensa. En su interior, Clara, Callado y sus 3 compañeros analizaban mapas desplegados, notas escritas a mano y fotografías aéreas. Román, aún con el chaleco puesto, servía café en tazas sin asa. La improvisada sala de operaciones olía a madera, papel antiguo y decisión. «Esto no es solo una operación de limpieza», explicó Callado, marcando con el dedo una zona cercana a Cartagena. «Es una reactivación completa del sistema. Un nuevo ciclo del protocolo Prometeo, adaptado a tiempos digitales pero igual de letal». «¿Quién lo dirige ahora?», preguntó Clara, bebiendo de su taza. «Un nombre, Luis Varela, civil, supuestamente asesor de defensa, pero es más bien un comerciante de secretos. Trabaja con nodos en Ferrol, Zaragoza y fuera de España. El plan, vender investigación biotecnológica sensible a actores extranjeros, a cambio de activos financieros». Clara cerró los ojos. El eco de Trípoli volvió con fuerza. Su equipo entero había muerto por intentar denunciar justo eso. Ella había sobrevivido solo por error o por castigo. ¿Y por qué reactivarlo ahora? ¿Qué cambió? El virus sintético, una variante creada como prueba de concepto, fue sustraída de un laboratorio de defensa en Valencia. La tenían archivada, teóricamente desactivada. Alguien la quiere usar como moneda de cambio o como amenaza. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Clara. «Liderarlo», respondió Callado sin titubeo. «Nadie mejor que tú conoce cómo opera Prometeo desde dentro, y nadie más tiene el archivo completo de pruebas». Clara se levantó y caminó hasta la ventana, desde donde podía verse el callejón vacío. La lluvia había cesado, pero el olor a humedad y tierra seguía flotando en el aire. «Me escondí 7 años, Sergio. Pensé que podía vivir sin mirar atrás. Pero lo único que hice fue posponer lo inevitable». El silencio se instaló unos segundos, roto solo por el zumbido del refrigerador del bar. Román fue quien habló. «Sabes que no tienes que hacerlo sola esta vez. Aquí hay gente que te respeta, aunque no entienda todo, y otros que están dispuestos a seguirte hasta el final». «Yo no quiero seguidores», dijo Clara. «Quiero conciencia. Gente que entienda que esto no es salvar el país con balas, es desenterrar verdades». Uno de los marinos, Delgado, asintió. «Nosotros no somos solo músculo, comandante. Sabemos lo que está en juego. Y queremos justicia, no venganza». «¿Y los otros? ¿Los que aún quedan dentro del sistema?», preguntó ella. «Tenemos identificados a 4 colaboradores activos. 2 en defensa, 1 en el CNI y una científica en Valencia que podría estar siendo presionada. ¿Nombres? Mañana te los damos todos», respondió Callado, «pero debes decidir hoy si sigues adelante, porque en cuanto demos el siguiente paso, ya no hay regreso. Y muchos van a querer verte muerta otra vez». Clara miró el interior de su bar, el viejo cuadro de la patrona colgado detrás de la barra, las marcas en las mesas hechas por años de copas y codos, el rincón donde Matilde se sentaba cada viernes. Todo aquello era parte de la vida que había construido para olvidar, y ahora era la base desde la que debía actuar. «A las 7 en punto», dijo finalmente. «Salimos hacia Zaragoza, allí está el primer nodo, y si de verdad quieren volver a enterrarme, tendrán que cavar más hondo esta vez». Callado sonrió. «Sabía que no te habías ido del todo». «Nunca me fui», murmuró Clara.
Solo me volví invisible, y ahora me toca elegir en qué luz reaparezco. A las 7 en punto, un coche oscuro con placas discretas salió de Ronda, rumbo al norte. Clara iba al volante. Callado ocupaba el asiento del copiloto y los 3 marinos viajaban atrás, revisando notas y comunicaciones cifradas. El amanecer comenzaba a teñir de oro las colinas andaluzas cuando dejaron atrás los olivares y se adentraron en la vasta red de autovías. El destino, Zaragoza, donde se ocultaba uno de los nodos clave del protocolo Prometeo. Durante el trayecto, Clara repasaba mentalmente las caras, los informes, los nombres que había memorizado en su otra vida. Algunos eran meros engranajes, otros, como Varela, eran el corazón del mecanismo. Pero lo que realmente la inquietaba no era lo que ya sabía, sino lo que aún no podía ver. ¿Quién protegía a Varela desde dentro? ¿Por qué resucitar un programa tan comprometido cuando el mundo entero estaba en alerta por pandemias y biotecnología? Tenemos una oportunidad única, decía Delgado desde atrás. Uno de nuestros contactos, un analista del Ejército del Aire, asegura que en la base de Zaragoza se ha detectado movimiento inusual de cargas sin declarar. ¿Y por qué no lo reportó a sus superiores?, preguntó Clara sin apartar la vista de la carretera. Porque uno de sus superiores también figura en la lista, respondió Callado. Lo están vigilando, así que nos pasará los datos en mano. Esta noche. Punto de encuentro. Un bar cerca de la base, discreto. El día avanzó entre llamadas codificadas, confirmaciones de rutas, vigilancia alterna. Al caer la tarde, llegaron a las afueras de Zaragoza. Se hospedaron en una pensión modesta bajo identidades falsas. Clara se miró en el espejo del baño, ajustándose una peluca corta y lentes oscuros. Una parte de sí sonrió con amargura. Volver a disfrazarse después de haber luchado tanto por vivir sin máscaras. «Estás lista», dijo Callado, entrando sin tocar, como si nunca hubieras dejado de hacerlo. «Lo que más duele es que todo esto me sigue saliendo natural», susurró Clara. A las 22:07 el equipo entró al bar convenido. Música baja, luces tenues, olor a vino barato y cocina cerrada. El contacto, un teniente llamado Morales, los esperaba en una mesa del fondo, nervioso pero firme. Era joven, con mirada inteligente y ojeras profundas. Clara se sentó frente a él. «Tienes 3 minutos», dijo con suavidad. «Los convoyes han pasado por la pista secundaria de la base», empezó Morales. «Ningún registro oficial. Se descargaron cajas marcadas como repuestos aeronáuticos, pero una de ellas se rompió. Lo que había dentro no era ningún motor, era una cápsula criogénica, sellada, con etiqueta civil». Clara tragó saliva. «¿Ubicación actual?» «En una instalación subterránea del ala de inteligencia. Y no está sola. Hay al menos 6 más. ¿Qué transportan?» «No lo sé, pero escuché a uno de los técnicos hablar de vector portador. Y de una fase de prueba inminente en Gando, Canarias». El impacto fue inmediato. Gando era clave en las rutas aéreas militares, pero también una base con acceso directo a África y rutas civiles. «¿Cuándo?», preguntó Callado con la voz testuosa. «En 48 horas. Los técnicos viajan mañana. He copiado parte de las órdenes internas. Están en este pendrive. Si me pillan, ya no importa», añadió el teniente, deslizándolo por la mesa. Clara lo guardó sin ceremonias. «Has hecho lo correcto, pero ahora desaparece. No vuelvas a tu casa, no uses tu móvil, sal de Zaragoza esta misma noche. Tienes contactos en Ávila, usa el nombre Gracia López. Te buscarán allí». Morales asintió, sudando. Se marchó sin mirar atrás. Clara observó su espalda desaparecer por la puerta y sintió el peso de una generación más joven que arriesgaba todo por lo que otros solo veían como juego de poder. «¿Qué hacemos?», preguntó Delgado cuando quedaron solos. «Volamos a Gando mañana mismo», ordenó Clara. «Esta vez no vamos a esperar a que las piezas caigan, vamos a romper el tablero». El avión militar
despegó de la base de Zaragoza antes del amanecer. No figuraba en ningún registro civil ni militar estándar. Clara, Callado y los 3 operadores viajaban en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La cabina vibraba suavemente con el sonido de los motores, pero el ambiente estaba cargado de tensión contenida. En sus manos, Clara sostenía el pendrive entregado por el teniente Morales. Un dispositivo minúsculo, pero capaz de desvelar el horror escondido bajo capas de burocracia y siglas. En el aire, mientras volaban hacia Gran Canaria, Clara conectó el pendrive a un terminal cifrado. Las órdenes internas confirmaban lo que temían. Una operación encubierta, coordinada por una célula dentro del Ministerio de Defensa y respaldada por entidades extranjeras. La cápsula criogénica contenía un prototipo de vector biológico experimental basado en tecnología de mutación dirigida. En términos sencillos, una enfermedad modificada con capacidad de activación remota. «Esto no es solo tráfico de secretos», murmuró Callado mirando la pantalla. «Es terrorismo de Estado». Clara no respondió. Se limitó a copiar toda la información en una unidad secundaria. Luego la encriptó con una contraseña imposible de romper sin su código de memoria personal. «En caso de que no salgamos», dijo, «esto se envía automáticamente si mi pulso se detiene por más de 30 minutos». Llegaron a la base de Gando en un viejo Land Rover camuflado, disfrazados como inspectores logísticos. Clara llevaba gafas oscuras, el cabello recogido con firmeza y un chaleco que la identificaba como ingeniera técnica. Tenían pases falsificados y una historia convincente, pero sabían que no tendrían mucho margen antes de levantar sospechas. En una de las naves secundarias de la base, descubrieron lo que temían: 7 cápsulas almacenadas en una cámara presurizada. Personal civil contratado por empresas pantallas se encargaba del mantenimiento. No hablaban con nadie, no respondían a preguntas. Clara se acercó a una de las cápsulas. Su corazón dio un vuelco. Estaba marcada con su nombre en clave de hace 7 años. A. Bernal, Trípoli, 2018. «Nos están enviando un mensaje», dijo. «Saben que estamos aquí». En ese instante, sonó una alarma sorda. Una luz roja comenzó a parpadear en el pasillo exterior. Callado levantó la vista. No se encontraron. El equipo se reagrupó en segundos. Clara borró los rastros digitales de su acceso. Se llevaron las fotos, los datos y el mapa de ubicación del almacén. Cuando salieron al exterior, ya había vehículos acercándose a toda velocidad por la pista auxiliar. ¿Plan?, preguntó Delgado, con el fusil oculto bajo la chaqueta. «No vamos a disparar», dijo Clara. «Vamos a dejar que ellos cometan el error». Caminaron con paso firme hasta la salida de servicio. 2 agentes de seguridad de aspecto civil les cortaron el paso. «¿Identificaciones?», exigieron. Clara sonrió con una calma escalofriante. «Están en la oficina del coronel Rivas. Él nos autorizó esta inspección». «¿Quiere llamarlo ahora?». Los hombres dudaron. Nombrar al coronel fue un golpe maestro. Sabían que Rivas no estaba en la base esa semana, y cualquiera que estuviera implicado dudaría en dar ese paso. En ese breve titubeo, Clara sacó una credencial falsa sellada con un holograma perfecto. «Mueva su coche. No queremos elevar esto a nivel ministerial». Funcionó. Los agentes se apartaron, aún desconfiando, pero sin fuerza suficiente para actuar. El equipo salió por una vía lateral, activando su plan de evasión. En minutos estaban en un coche robado, rumbo a Las Palmas. Ya en la ciudad, se refugiaron en un piso franco utilizado antiguamente por inteligencia naval. Allí, mientras el equipo aseguraba los accesos, Clara se quedó sola frente a una vieja radio militar. Encendió el canal de emergencia. «Aquí, comandante Alicia Bernal. Código Alfa 6. Confirmo existencia del protocolo Prometeo. Confirmo intento de activación.
se requiere extracción de alto nivel y detención inmediata de Luis Varela. Prioridad 1. Repito, prioridad 1. Del otro lado, solo estática. Luego, una voz femenina contestó. Mensaje recibido. Activando respuesta. Mantenga su posición. Clara colgó y se giró hacia Callado. Ahora viene la parte más peligrosa. La espera. Él asintió. ¿Y si no vienen? Entonces seremos nosotros quienes los encontremos. Pero esta vez no pienso esconderme nunca más. La noche sobre Las Palmas era espesa, pegajosa, y el sonido lejano de las olas golpeando el puerto llegaba amortiguado hasta el piso franco donde Clara y su equipo aguardaban. Desde el sofá cubierto con una manta militar, ella observaba la ciudad en penumbra a través de una rendija en la persiana. No era miedo lo que sentía, sino una especie de claridad serena. 7 años en la sombra habían preparado cada fibra de su ser para este momento. A las 02:14, un chirrido seco rompió el silencio. Delgado se levantó con el arma lista. Callado hizo una señal de espera. Luego 3 golpes breves, una pausa y 2 más. La clave. La puerta se abrió lentamente. Entró una mujer vestida de civil, acompañada por 2 agentes con cazadoras que llevaban discretamente el logotipo del CNI. Ella mostró credenciales. Subdirectora Lucía Argüelles, hemos seguido vuestros movimientos desde Zaragoza. Era cuestión de tiempo. Clara la miró sin expresión. ¿Para qué han venido? ¿A ofrecernos protección o a borrarnos? A exponer la verdad, respondió Lucía sin vacilar. Hace meses que sospechamos de Varela, pero no teníamos pruebas. Vosotros las tenéis. El gobierno está dividido. Algunos quieren taparlo. Otros, como yo, queremos justicia. Callado intervino con cautela. ¿Y qué garantiza que no sois parte del teatro? Ya hemos visto demasiados trajes con doble lealtad. Nada os lo garantiza, admitió Lucía. Pero tenéis 3 opciones. Seguir huyendo, entregarlo todo a la prensa y ser eliminados mañana. O trabajar conmigo para exponer desde dentro al núcleo del protocolo. Clara intercambió una mirada con Callado. Luego habló con voz firme. ¿Qué necesitarías de nosotros? Un testimonio completo, el archivo íntegro y acceso a los registros que recuperasteis en Gando. Con eso, puedo mover a gente dentro del Consejo de Seguridad. Forzar una comisión. Clara asintió despacio. Bien, pero con una condición. Quiero estar allí cuando caiga Varela. Quiero mirar a los ojos a quienes firmaron la muerte de mi equipo. ¿Lo estarás?, dijo Lucía. Y cuando llegue ese momento, quiero que seas tú quien hable ante el Congreso. Al amanecer, mientras la ciudad comenzaba su rutina ajena a lo que ocurría entre sombras, Clara firmaba un acuerdo secreto con el Estado español. No era oficial, no era legal, pero era real, y ponía en marcha la caída de una de las redes de corrupción biotecnológica más peligrosas del continente. 2 semanas después, en una sala discreta del Congreso de los Diputados, Clara, vestida con uniforme de gala recuperado del olvido, expuso los detalles del protocolo Prometeo. Cifras, fechas, nombres, todo documentado. Nadie la interrumpió. La sala entera escuchaba con una mezcla de vergüenza, rabia y admiración. Al finalizar, Lucía tomó la palabra. Comandante Bernal no solo salvó vidas, nos devolvió una conciencia dormida. Nos recordó que el silencio también es cómplice. Varela fue detenido en Cartagena esa misma noche. Se había refugiado en una finca amurallada, convencido de su impunidad. Cayó sin un solo disparo. Su red se desmoronó en días. Jueces, militares, científicos vendidos. Una a una, las piezas caían. Una semana más tarde, Clara regresó a Ronda. Nadie la recibió con banderas ni aplausos. Pero al entrar al bar, encontró a Matilde en su rincón, a Román tras la barra y al alcalde contándole a unos turistas la historia de una tabernera silenciosa que había cambiado la historia sin que nadie lo supiera. Clara volvió a su sitio.
Con una camisa blanca, el pelo suelto y las manos firmes, sirvió la primera copa de la noche como siempre. ¿Vas a quedarte esta vez?, le preguntó Román. No lo sé, respondió ella, pero por primera vez en años puedo elegir. Al fondo del bar, una pareja brindaba. En la radio sonaba un bolero antiguo. La vida, sin pedir permiso, había continuado. Clara alzó su copa hacia Matilde. Por las que fuimos, y por las que aún seremos, y por las que ya no tenemos que escondernos, respondió la anciana con una sonrisa leve. Clara sonrió también, con la certeza silenciosa de haber cumplido. El pasado ya no era una cárcel, era historia. Y ahora, por fin, empezaba la vida que nunca pensó tener. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el vídeo.